Calma, calma, silencio. Volvimos al aire. Corten con el tema anterior. Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles que es 3 de octubre de 2018. Estamos con Adriana Marrero, Fernando Escriña, Juan Gavito y Fernando Butazzoni. Segundo tema. La revista Global Markets distinguió a Danilo Astori como el mejor ministro de Economía del año en América Latina en un 2018, dijo, caracterizado por la convulsión política e incertidumbre en esta región. Quien dio la noticia fue el presidente Tabaré Vázquez, a través de un video institucional en el que comenzó diciendo que el pueblo tiene derecho a recibir buenas noticias. Vázquez afirmó que Global Markets es la más prestigiosa revista sobre economía y finanzas a nivel mundial. Luego leyó el mensaje escrito por Toby Fields, presidente del comité editorial de esa publicación, de consulta por gobiernos por la academia y por demás actores vinculados a la economía y a las finanzas. Economistas y empresarios lo consideran como una figura moderada y estabilizadora dentro de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio. Bajo su liderazgo, la economía uruguaya ha logrado crecer de forma estable en el último año a pesar de las crisis que atraviesan los países vecinos, Argentina y Brasil, lo cual resalta la resiliencia del país. Fue toda una novedad del comienzo de esta semana. Ha habido ya distintas repercusiones. ¿Cuáles son las de ustedes? ¿Cómo lo vieron ustedes, Juan? Yo lo vi muy bien en el sentido de que efectivamente creo que es una buena noticia. Creo que se la ha sobredimensionado. Creo que no daba para una cadena del presidente o falsa cadena o como se le llame ahora. No fue cadena, fue un mensaje de video grabado y publicado en el sitio web de Presidencia. Debería tener otras noticias para darnos a los uruguayos, pero vinculado con el tema anterior, una cosa es el profesor Astori y otra cosa es el señor al que nos referíamos antes. Ojalá tuviéramos en el gobierno muchos Astoris en tanto personas y formas de conducirse. Respecto del premio en sí mismo, la institución que lo da, lo que representa, muchos matices, no sé si es el momento en una segunda ronda. Sigamos primero en una primera rápida, las cuatro voces. Yo me alegro muchísimo de este reconocimiento y no me importa de quién venga. Sé sí que es una publicación influyente con mucho poder, y eso es muy importante porque todos estos mensajes son también señales hacia el mundo sobre lo que es Uruguay. La gente que está criticando este premio por quien lo está otorgando, creo que pasa por alto el importante mensaje de confianza hacia Uruguay que este premio significa. En términos de decirle al mundo, miren, acá hay un país serio e interesante. Después, la otra cosa que quiero subrayar es que siempre me alegro que haya mundo por fuera de Uruguay. Porque nosotros nos permitimos despreciar, denostar, insultar a gente del más alto calibre intelectual porque somos uruguayos ante todo, somos mezquinos en el reconocimiento, somos envidiosos y mala gente muchas veces. Así que, me alegro muchísimo y le mando a Danilo el mayor de los abrazos. ¿Qué es la revista Global Markets? Bueno, según se explica en el portal institucional, es un canal de difusión de varios foros multilaterales. Da cobertura a las reuniones anuales organizadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco de Desarrollo de Asia y el Banco Interamericano de Desarrollo. La revista ofrece entrevistas a diversas personalidades que participan de esos foros, presidentes de bancos centrales, ministros de Economía, Infraestructura y empresarios. Sí, yo creo que es importante esta distinción. A nadie escapa que antes de asumir su primera presidencia, Vázquez viajó con Astori para explicarle al Fondo Monetario Internacional que todo el discurso del Frente Amplio y toda la campaña que históricamente había tenido estaba moderada por un profesor cuya capacidad es indiscutida. Es cierto también, porque yo no puedo dejar de decirlo, sería una hipocresía, que el pensamiento de Astori tuvo una evolución, yo creo que positiva, porque no es el mismo Astori que decía de no pagar la deuda, o de nacionalizar la banca, o de hacer la reforma agraria, o de nacionalizar el comercio exterior, o que criticaba el capital y criticaba la inversión extranjera, etcétera. ¿Esto qué significa?
algo positivo para el país. ¿Por qué Uruguay ha logrado una situación de estabilidad? Porque su sector inteligente, entre los que incluyo a Astori naturalmente, comprendió que determinadas variables macroeconómicas de la economía debían ser respetadas. Por supuesto, con presiones, porque todos sabemos que el gasto público está en exceso, etcétera. Pero todos sabemos también que si la economía hubiera quedado en manos del otro Frente Amplio, yo diría el más coherente con lo que fue su origen, estaríamos en dificultades. Entonces yo creo que ha habido una evolución. No hay duda que Astori moderó una serie de prejuicios, porque ya a esta altura no es ideología, es prejuicios respecto del capital, respecto de la inversión extranjera, respecto a la apertura al mundo. Lamentablemente hay un Frente Amplio que lucha por seguir esclavizando las fuerzas productivas del país, evitando los tratados de libre comercio, evitando la apertura al mundo, evitando discutir cómo hacemos con los perdedores, no evitar que existan perdedores, porque en toda apertura los hay, pero discutamos cómo hacemos para contener todo eso. ¿Otro, Fernando? No le voy a responder a mi tocayo, como hizo él hoy, diciendo que bueno, vamos a hablar del tema y no irnos por las ramas. Yo me parece que irse por las ramas siempre es bueno. No vas a hacer eso. No se lo voy a recriminar. Libertad de expresión. Yo creo que en el Uruguay se ha dado un fenómeno curioso en los últimos años, que es los reiterados reconocimientos que ha habido de periodistas, de medios de comunicación, de listas de países para visitar, de listas de países para invertir, de listas de ciudades amigables. Todos han sido denostados como si fueran méritos del gobierno por parte de la oposición. No es nuestro caso. Claro. Y todos han sido aplaudidos como si fueran méritos del gobierno por parte de algunos sectores políticos del Frente Amplio. Yo creo que hay que elevar un poco el nivel de la mira. En este caso creo que es un gran reconocimiento para un gran político uruguayo. Sí, exacto. Porque Astori, si bien es un economista, digamos, y un ministro de Economía y un gran, yo diría, sostenedor de políticas económicas, lo ha hecho porque es un gran político. Exacto. Del que muchos se lamentan que se haya bajado de la carrera presidencial. Me pregunto sí, si esta salida del presidente Vázquez en un video de presidencia a comunicar esta noticia, no hay que ubicarla en este contexto, ¿no? En el de que hace muy pocos días, menos de 2 semanas, Astori anunció que no va a competir por la candidatura a la presidencia del Frente Amplio porque las encuestas no le daban una buena intención de voto, etcétera. Y es probable, sí. En general los ministros de Economía, cuando hacen las cosas bien, no le caen simpáticos a nadie. Pero además Danilo fue atacado desde el propio Frente Amplio de modo inclemente durante Entonces yo 14 digo, años. Es un premio o un reconocimiento, importante para un hombre que ha sido muy importante en la historia política del Uruguay de las últimas 2 décadas, y que en cierta medida yo creo que también subraya una realidad económica que es reiteradamente señalada desde el exterior y controvertida desde el interior, y es que la situación económica uruguaya es mucho mejor de lo que algunos dicen. Y de lo que entonces, nunca fue en mi vida, al menos. Entonces me parece que así como nosotros pensamos que las otras playas fuera del Uruguay son más lindas que las uruguayas y que las ciudades del mundo son todas más limpias que Montevideo, etcétera, etcétera, también deberíamos reflexionar por qué un conjunto importante de empresarios, de inversores, de académicos y de periodistas especializados en economía le dan este premio a Danilo Astori para hacer el ridículo dentro de 6 meses. No, bueno, justamente, exacto. Para completar lo de Fernando, me parece inevitable el antecedente ese, ¿no? Astori acaba de anunciar que se baja. Claro. De su aspiración de competir por la candidatura a la presidencia de la República en el Frente Amplio. De algún modo el video de Vázquez es como un espaldarazo, ¿no? Como una palmada en la espalda, ¿no? Como un golpe al ánimo, ¿no? Un golpe positivo al ánimo de Astori. Ahora,
¿El mensaje es para dentro del Frente Amplio o es más bien para afuera? Porque estoy seguro que quienes en el Frente Amplio no lo quieren a Astori, ¿no? Quienes no estaban dispuestos a votarlo, quienes lo han rechazado, quienes han pulseado con él por distintas líneas de su economía. Claro. A esa gente poca gracia le causa que la revista Global Markets considere a Astori el mejor ministro de Economía de la región. Bueno, ¿no? pero eso es lo interesante. Ese es el Frente Amplio que tiene preso al Uruguay. Eso está de algún bueno. modo, este reconocimiento es lo que esos grupos de Frente Amplio le critican a Astori, ¿no? Dicen que hace los deberes, Danilo hace los deberes. Una cosa así, ¿no? No, hace las cosas bien. Juan. Pero ganó ese sector, ¿no? Estamos de acuerdo. Astori no va a ser candidato, ese sector queda sin el apoyo que debería tener. Entonces, yo me pregunto, ¿Cubo va y Frente Amplio, no? Bueno, pero a ver, la única opción tiene que ser siempre una persona que está a los 80 años, es decir, no ha creado Danilo escuela suficiente como para que haya otros líderes con su perfil. Bien, yo como les dije una cosa, les voy a decir otra. ¿Me suena eso? Yo pienso que esta institución tendrá la credibilidad que tendrá y tiene esos vínculos que ya se mencionaron con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID. Pero digo, no es la primera persona que premia, y entre otros premió, por ejemplo, al señor Prat Gay, que fue el ministro de Economía de Macri, que está en las antípodas del frente, y que solo duró un año. O sea que el argumento, por ejemplo, de que se mantuvo al frente del ministerio es relativo, porque el otro duró un año, este duró X tiempo con una mayoría absoluta en el Parlamento y con una muy buena situación económica. En cuanto a la gestión de Astori, podríamos decir varias cosas. Nos va a heredar la mayor deuda bruta y neta que pagarán nuestros hijos, nietos y bisnietos. Más allá de que el reperfilamiento sea bueno, la deuda está ahí. El mayor déficit fiscal. Y por algo, quienes se dedican a estudiar la conflictividad habrán visto que no ha sido muy bien tomada, digamos, su gestión por los trabajadores, por ejemplo, aunque ha habido el mayor aumento del salario real. Y eso es lo que explica ese ínfimo apoyo que tuvo como precandidato. De modo que yo lo que creo que en estas cosas, digo, no da para ponerse contento, pero digo, no da para decir que esto es lo más importante que le está pasando al Uruguay hoy. Ahora, ¿qué pasaría si no estuviera ahí Danilo, verdad? Porque buena parte, en primer lugar, buena parte de esa deuda fue contraída durante el gobierno de Mujica, justamente cuando Danilo no estaba en el ministerio. Pero además, hay una cuestión muy real. Ojo, Astori no estaba en el ministerio, pero capitaneaba el equipo económico desde el cargo del vicepresidente de la porque República. También estaba la OPP, con su propio equipo económico. También estaba Mujica, sin duda, apoyando inversiones un poco que ya muy discutibles de ANCAP y de otros entes. Y además, hay que recordar que la mayoría del Frente Amplio, efectivamente, es esa mayoría irresponsable que le reclama al papá que quiere los championes de última marca o que quiere esto y que no le importa si hay que endeudarse para conseguir lo que ellos quieren aquí y ahora. Entonces, Danilo efectivamente ha hecho lo que ha podido, todo lo que ha podido, para frenar algunas demandas y tratar de presentar rendiciones de cuentas, presupuestos, etcétera, lo más equilibrados posible. Después, claro, le viene toda la ola en contra. Y yo creo que nuestro desafío, la gente que es frente amplista, que está dentro del Frente Amplio, es dar esa batalla. No podemos renunciar a esa batalla. No es el momento de decir, Danilo sí, Danilo no, pero veamos qué pasa si es posible construir una izquierda responsable. Hay una cosa que además hay que reconocerle a Astori, por eso también, como dije... como dijiste una cosa, vas a decir la otra. Danilo Astori tuvo una participación fundamental cuando la crisis del 2002. Cosa que fue reconocida por Achugarri, por el propio doctor Valle cuando la presentación del libro de Stenery. Y Astori fue el que puso las cosas en su lugar con un Frente Amplio que estaba a la deriva, buscando el oportunismo político. Exacto. El doctor Vázquez había prácticamente proclamado que estábamos en default, en consistencia con los dictados del Fondo Monetario, que nos decían que no teníamos salida, no teníamos alternativa. Y creo que el contador Danilo Astori confió en ese momento en el interés general
o buscó el interés general más allá del oportunismo político. Exacto. Y eso lo lleva a un estadio superior que al del político, que es el hombre de Estado. El hombre de Estado que ve más allá y que sabe que al ganar el Frente Amplio, y él lo dijo, ese prestigio de país que cumple con sus obligaciones internacionales, un país pequeño además, que no tiene otra fuerza que el compromiso ético con sus obligaciones, él lo entendió, creo que es parte de su propia concepción del Estado, y lo llevó adelante más allá del grito de la tribuna. Quizá también Astori debió pagar tributo a decirle la realidad. Es la economía, ¿no? Claro. El viejo dicho. Astori lo que le dice al frente es, señores, es la economía. Bueno, es la economía que él trató de llevar con todas esas presiones políticas en un gobierno o en gobiernos donde tenía mayoría parlamentaria, es decir, ni siquiera el ministro de Economía tenía aquella excusa de decir, señores, mire que tengo que negociar con la oposición, lo que ustedes quieren no se puede porque la oposición me lo impide, porque no tenemos los votos. Acá estaban los votos, o sea que la lucha fue enteramente interna. Y eso es importante resaltar. Es verdad. ¿Qué decía Fernando? Skriniar. Que lo diga. Sí, dale. No, que se da la peculiaridad, un poco lo que decía Adriana de cómo existe la crítica o la excesiva politización, que cuando un dirigente político, bueno, sale de la escena política, naturalmente si fallece ni que hablar, pero cuando da un paso al costado y se retira, es como que los uruguayos empezamos a ver virtudes que naturalmente la pasión no permitía ver. Y eso es importante, habla un poco de lo que es la sociedad uruguaya. Y tremendo. Creo que pasó con todos los dirigentes, también con Wilson, pasó con Sereni, pasó con Pedro Bordaberry, en fin, cuando se van retirando de la política, como que las virtudes empiezan a florecer porque nos aparta de esa etiqueta que todos tenemos, saber de qué partido ahí somos. Con Pedro se te fue un poquito la mano. No, pero ha sido reconocido, nadie cuestiona su calidad de legislador y su inteligencia y su honestidad, en fin. Lo que dice mi tocayo no hace más que probar la mezquindad que en general reina. Bueno, ¿verdad? Decía lo de Adrián. ¿Verdad que claro, sí? claro. Somos muy mezquinos los uruguayos. El fanatismo quizá, el No, fanatismo mezquinos. que nos lleva a pensar que los buenos están de un malo y de un lado, perdón, y los buenos del otro. Ya volvemos con el final de la mesa. Varios oyentes, a raíz del último planteo de Fernando Skriniar, citan la misma expresión esta que ya se ha hecho un clásico en Uruguay: gran sponsor, la muerte y el retiro político. Claro. ¿no? Sí.